Buenos Buenos días. días a todas y a todos. Gracias por estar aquí esta mañana del 21 de febrero de 2026. Y bueno, dimos unos minutitos de tiempo para que la gente vaya ingresando, pero creo que ya es momento de comenzar. Déjenme setear bien el volumen. Supongo que ahí está bien. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida a todas, a todos aquí interesados en este encuentro en el que vamos a hablar sobre la figura de Maxine Green, que muchos habrán escuchado nombrarla, muchos no saben quién es. Vamos a hacer una inmersión en un poco el pensamiento, una introducción al pensamiento de Maxine Green. Y quiero empezar por presentarme primero. Yo soy Pablo Buñac, soy licenciado en educación artística, cantante, educador vocal y profesor de técnica Alexander, y formo parte del Instituto Mexicano del Arte al Servicio de la Educación, IMASE. Eh, y estamos aquí muchos compañeros del IMASE que hemos trabajado en distintos proyectos. Aquí quiero presentar a Tere Quintanilla, que es nuestra fundadora, es la fundadora del Instituto Mexicano del Arte al Servicio de la Educación desde el año 2001, ¿verdad? Sí, 2001. Buenos días a todas y a todos. Em, Les cuento un poquito de Tere. Tere es doctorante en estudios humanísticos por el Tecnológico de Monterrey. Como les dije, fundadora del IMASE, miembro consejera del Maxine Green Institute. Y, y también quiero presentar a Jimena Granados. Jimena es Hola, ¿qué tal? licenciada en educación artística, es artista visual, eh, también es artista maestra del IMASE, igual que yo. Trabajamos juntos hace como 20 años juntos. Y es tanto Tere como Jimena y como yo somos facilitadores del seminario de acercamiento al pensamiento de Maxine Green, eh, algo que también les iremos comentando. Eh, ¿Cuál es esta relación entre Maxine Green y la tarea que desarrolla el IMASE? El IMASE es una asociación civil que promueve la enseñanza principalmente de la educación estética, que es una metodología que proviene originalmente del Lincoln Center de Nueva York, y está basada esta metodología en el pensamiento y la filosofía de Maxine Green. Entonces hay una gran unión entre estas dos partes. Y, y además de toda la labor que hacemos desde el IMASE en difundir la educación estética, eh, ya hemos realizado dos emisiones, una emisión oficial del seminario de acercamiento al pensamiento de Maxine Green, y una preemisión que fue un estudio, un trabajo piloto que hemos hecho. Y este año vamos a hacer la segunda emisión de este seminario de acercamiento al pensamiento de Maxine Green. Es un seminario que tiene una duración de 6 módulos, va a ser este año. Y bueno, ya les vamos a contar más al respecto al rato. Y bueno, si no me olvidé nada, les quiero decir que vamos a tener también un momento de preguntas y respuestas. Bueno, vamos a tener varios momentos donde van a poder ustedes preguntar, y también tenemos el chat, si se les facilita escribir en el chat cualquier pregunta o duda. Para eso estamos, para responderlas. Y vamos a ir pasando por distintos momentos dentro de este encuentro con distintas personalidades que tienen que ver con el IMASE y con el Maxine Green Institute. Vamos a tener algunos testimonios y tenemos prevista una duración aproximada de una hora y media, más o menos. Eh, y entonces, pues vamos a comenzar. Nuestra primera invitada es Ruth Sealand. Ahí está Ruth. Y Hola. les cuento, les voy a contar un poquito de Ruth. Ruth es profesora de educación en el Departamento de Educación de Manhattan University.
Antes de desempeñarse en la educación superior, trabajó como docente de educación general y especial con estudiantes desde preescolar hasta el último año de secundaria, además de ejercer como supervisora de educación especial, directora escolar y defensora de familias. Sus intereses de investigación se centran en la metodología de la enseñanza, la resolución de conflictos, la construcción de comunidades positivas y la educación estética. Fue la primera persona en recibir el Art of Accessible Teaching Award del Teachers College de la Universidad de Columbia, en reconocimiento a sus destacadas contribuciones a la equidad educativa para estudiantes con discapacidad. Es coautora junto con Emily Stern del libro Start Your Career in Art Education, publicado por Alworth Press, y es miembro del Maxine Green Institute. Gracias, Ruth, por estar aquí. Gracias. Hola. Um, gracias por sus palabras. A lo largo de estos roles, me he mantenido una pasión constante por la educación estética y la filosofía transformadora de Maxine Green. Quiero compartir un poco sobre Maxine, el Instituto Maxine y nuestra conexión con EMASE. Primero, la filosofía. Filósofo. Maxine era un teórica internacionalmente reconocida del existentialismo o existencialismo, la búsqueda de significado individual y la fenomenológico, la experiencia tal como la vivimos. Pero para quienes lo conocían, era la filósofa de la alerta amplia, un nivel de atención plena e imaginación social, la capacidad de observar distintos objetos y eventos como si pudieran ser de otra manera. Su trabajo subrayaba la importancia de las artes en la educación, la ética y la política. Su línea intelectual se inspiraba en muchas influencias reconocidas como John Dewey, Jean-Paul Sartre, Paulo Freire, Soren Kierkegaard y Hannah Arendt, así como en escritores y artistas. Entre sus autores favoritos, a quienes leía y compartía en sus escritos y conferencias, estaban Ernest Hemingway, Albert Camus, Henry David Thoreau y Virginia Woolf. Mencionaba poetas como Emily Dickinson, artistas como Pablo Picasso, Jean Moreau, compositores como Mozart y cualquier bailarín le gustaba el hip hop también. Se mantenía al día con las noticias, la música y el cine. Maxine iba a museos todo el tiempo. La encantaba ver producciones teatrales y de danza de cualquier tipo. Tenía salones de discusión, clubes de libros en su casa y utilizaba todas estas experiencias en su escritura, enseñanza y conferencias. Entretejía estas referencias en sus discursos y escritos, mostrando siempre que quería aprender más. Famosamente dijo, ¿soy todavía? No. Lo más importante nos enseñó que la conciencia en una elección y que participar en reflexiones sobre lo que notas es fundamental. Como ella escribió, sin la capacidad de pensar sobre ti mismo,
de reflexionar sobre tu vida, realmente no hay conciencia. La conciencia no llega automáticamente, llega a través de estar vivo, despierto, curioso y a menudo furioso. Su método. Si alguna vez viste a Maxine hablar, viste a una mujer de profunda modestia. Por lo general, se paraba frente a un montón de papeles que parecía no tener ningún orden. Al comenzar, se lanzaba a lo que parecía comentarios divergentes y desconectados. Saltaba de las pinceladas de Monet a las composiciones de Debussy, de un capítulo de Moby Dick a los bailarinos atándose los zapatos en una pintura de Degas. Hablaba sobre el Requiem de Verdi, la filosofía política de Hannah Arendt, la coreografía de Balanchine y la postería de Emily Dickinson, todo en la misma alocución. Pero durante estos momentos, el público a menudo permanecía en un estado de confusión productiva, preguntándose a dónde quiere llegar con esto, cuál es el punto. Luego, el momento ajá. Pero Maxine nunca estaba simplemente listando referencias, estaba tejiendo un tapiz. En el artículo Imaginación y las artes curativas que escribió en 2007, tomó una película, Diarios de motocicleta, ¿sabe eso? Y en lugar de hacer una reseña de cine, disección, ¿no?, el subtexto moral de la historia. Rastreó el viaje de dos estudiantes de medicina por Sudamérica, pasando del confort de la clase media a la realidad de una colonia de leprosos. Señalaba la inequidad escondida a plena vista, conectándola con un capítulo de una novela de Virginia Woolf, Hamlet, Bailando Tango, o una pared de la Capilla Sixtina, the Sistine Chapel, hasta que de repente este viaje se convertía en una lección de justicia social y lo seguimos mientras examina la conciencia de Che Guevara sobre su propio cambio político y moral y su decisión de dejar a su compañero de viaje y unirse a la revolución en Cuba. Mientras tejías estos ejemplos capa tras capa, unía los hilos diferentes. En este momento la confusión se evaporaba, reemplazada por un fondo ajá por parte de su audiencia. Ese era su don. Ella mostraba cómo usar nuestros sentidos y emociones para establecer conexiones. No solo nos decía que aprender, nos enseñaba a pensar desde múltiples perspectivas y a generar preguntas sobre la estética y lo artístico. Sin embargo, al final de sus brillantes conferencias con un comportamiento tímido, ella se volvía hacia uno de nosotros y preguntaba si estaba bien. Le encantaba interactuar con sus colegas y especialmente con los estudiantes. Aquellos que la escuchan
o leían su trabajo, se comprometían, se emocionaban, querían aprender más y se sentían más inteligentes por participar en esa interacción con las artes y con su obra mientras seguíamos las conexiones y matices que ella hacía. Al escucharla, nos trabaja con respeto y dignidad, tomándonos en serio como intelectuales. A menudo los miembros de la audiencia podían identificarse con algo que mencionaba y podía sentir o percibir, pero no nombrarlo. Ella puso palabras a estas ideas al referirse a sus muchas influencias en las artes, la literatura, la narración, las noticias, modelaba, observa lo que está frente a ti. ¿Qué notas que es diferente? Ahora el Instituto Maxine Greene, MGI. En 2013, Maxine era profesora emérita en Teachers College, Columbia Universidad, y había dejado el Lincoln Center Institute después de trabajar con ellos desde 40 décadas. Con Holly Fairbank, Maxine guió el inicio del Instituto Maxine Greene. Un momento. El objetivo de este instituto era crear un espacio independiente de otras restricciones institucionales, un lugar para preservar los archivos de Maxine, crear un repositorio de trabajos hechos por ella y sobre ella, y fomentar el diálogo sobre sus enseñanzas a través de salones virtuales y presenciales, visitas a museos y galerías y conferencias. Primero tuvimos que encontrar una manera de preservar su trabajo. Tuve el honor de ayudar a organizar décadas de la vida de Maxine. Bajo la guía de Maxine, nosotros haremos a través de cajas, no de cuadernos y discursos. Fue fascinante escucharla relatar historias mientras mirábamos fotografías y cartas. A medida que el instituto tomaba forma y crecía a nivel local, nacional e internacional, se ha convertido en un lugar para académicos, artistas, docentes y aquellos interesados en la filosofía de Maxine. Holly Fairbank es la directora ejecutiva del Instituto Maxine Greene, o MGI. Me siento orgulloso de servirlo como tesorero. Malo. Y en las Estás haciendo, you are doing pretty good. terrible, terrible. Y varios comités de instituto. Ahora, conexión global. EMASE. Es este espíritu de indagación lo que naturalmente nos llevó a colaborar con EMASE. Desde 2001, EMASE ha examinado cómo el arte puede cambiar las actitudes individuales para atender las necesidades de la sociedad, una visión que tiene fuertes vínculos con el Lincoln Center Institute, ahora llamado Lincoln Center Educación, y con el Instituto Maxine Greene. Tere, oh, mira, es Maxine en el centro, yo en el
derecho, y Holly Fairbank, se acerca de mí, y David González, y ¿cómo se dice? Storyteller. Cuentacuentos. Cuentacuentos. Y Jean Taylor, un clown. ¿Cómo se dice clown? Payaso. Sí. Y todos en the executive board. Ok. So, Terry conocía a algunos miembros de la Junta de Artistas Docentes del Maxine Greene y nuestra afiliación fue un siguiente paso natural. Holly y yo habíamos planeado y co-organizado muchos I4 conferencias, Imagination, Inquiry y Innovación, que más recientemente renombramos como conferencias MGI. En 2023, Tere, Pablo y Jimena se unieron a nuestro trabajo participando como ponentes en la primera conferencia internacional del Maxine Greene Institute. Al año siguiente, Holly, Susan y yo tuvimos el honor de hablar en el seminario Acercamiento al Pensamiento de Maxine Greene del MASE, apoyado por MGI. Tere ayudó a planear la segunda conferencia internacional con colaboradoras de Irlanda y MGI. Y en enero pasado, Tere coorganizó y Pablo habló en el Foro Global de Conciencia Amplia de Maxine Greene, un foro sobre imaginación poética y social. Es realmente una colaboración y asociación emocionante. Oh, lo siento para mi pronunciación. Basada en la exploración de las ideas y la práctica de Maxine. Maxine escribió: descubrir no solo la posibilidad, sino encontrar los vacíos, los espacios vacíos que requieren ser llenados mientras avanzamos del es al podría ser y al debería ser. Maxine nos enseñó a enseñar y a observar de manera diferente. En mi propia práctica, adopto sus métodos de establecer conexiones entre elementos disímiles para ampliar el pensamiento y transmito esto a mis estudiantes para que ellos también puedan encontrar los vacíos y no simplemente aceptar el status quo, sino usar una amplia conciencia y explorar con confianza las conexiones que hacen y las relaciones que tiene con su entorno y las artes. Ahora vamos a ver un fragmento de un discurso grabado que Maxine dio en 1998 sobre la imaginación. ¿Puede oír? No No. se escucha. ¿No se No sé. escucha? Ahí No, voy, ahí voy, ahí voy. siempre los asuntos técnicos. Gracias, Ruth, por Ah, compartir en español. Sí, preciosa lo presentación, siento Ruth. por mi gramática pobre. Maravillosa presentación. Vamos al Gracias. video y luego...
Talking about imagination, I can talk about poetic imagination, I can talk about visual imagination, and I can talk about social imagination. And one of this is just again an account of very private experience. I take the same bus to Teachers College almost every day of my life, or I did, to such an extent that I almost never saw anything, although I never saw Central Park, I never saw the children playing, I never saw the sun. You become dead to the world because it loses itself in habit and familiarity. And for a long time, well, still, there are empty houses north of Central Park North toward Harlem. And I was looking at the windows, and they looked like empty eye sockets to me. They looked like, because they're empty and they're tragic in their emptiness. And I started again playing with metaphors and thinking how the very look of the window and moving in the space of my own consciousness to thinking of other windows, to thinking of painters like Romare Bearden, to think of painters like Ben Shahn, who painted the city, added not only to my noticing, but added in some way to my outrage that there should be empty windows like that there should be homeless people like that. I want to believe that that more and more people can be made capable of indignation through engagement with novels, with paintings, and so on. I want, as I think so many of us do, to awaken people not only to see, not only to feel, but to hold somebody's hand and to act. And that's why I talk about and try to talk about social imagination. Last year we had a conference at Teachers College, and I don't know if you ever heard of Paulo Freire, but Paulo Freire had died recently, and I knew him sort of, and so we had half of the conference sort of dedicated to Paulo Freire. And I remember Paulo Freire's great interest in art, great interest in the imagination, saying that if peasants do not have a notion of a lovelier world, they're never moved to try to transform the world that there is. It's a very, Sartre, the great existentialist, says something similar. He talks about workers in the 19th century French factory, how resigned they were to working God knows how many hours a week, until somebody like a trade union person comes to the door and begins talking about a better way of life. And it's only when you think of a better way of life do you find what exists unendurable. And that's the use of imagination. Ok, pues muchísimas gracias, Ruth. Gracias quiero pedir un aplauso a Ruth. Por apoyarnos, por su siempre disposición a colaborar con nosotros, a colaborar mutuamente. Gracias por contarnos historias de Maxine que no conocíamos, autores que no sabíamos que ella leía o amaba, o pintores. Esa historia es inagotable, ¿no? Su historia, a never ending story. The life of Maxine Greene. Thank you, Ruth. Thank you. Oh, my pleasure. Thank you to all of you for listening to me. Ok, bueno, y vamos a... Y pensaba que interesante este video que en cierta manera resume el título de este encuentro, Imaginar para crear nuevas realidades. Y
Y como les comenté, que vamos a ir pasando a distintas personas, distintos testimonios. Yo quiero mostrarles un video breve que nos mandó nuestra compañera Mariana Granados. Mariana es artista maestra del IMASE también. Ella es licenciada en danza contemporánea, egresada de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del IMBA. En el 2003 terminó un posgrado en creación de danza, donde profundiza la integración de técnicas teatrales con la danza y la educación en el Centro de Formación e Investigación La Casona en Barcelona, España. Es artista maestra del IMASE y también imparte talleres de la metodología y desarrolla de manera práctica y teórica las artes escénicas. Es parte de la compañía Arte Contemporáneo de Participación, en donde por medio de la técnica de teatro playback dan funciones y talleres de teatro participativo en diversas comunidades. Profesionalmente ha trabajado como intérprete y coreógrafa y actualmente colabora con las compañías Travesías Escénicas y Drama Danza. En el ámbito educativo es parte de la plantilla docente del Instituto Luis Vives y Mariana también ha sido participante del primer seminario de acercamiento al pensamiento de Maxine Greene y les voy a compartir entonces el video que nos manda Mariana. Ups. Vamos de nuevo. Uf, no quiere funcionar. Ahí va, lo voy a tener que abrir con otro. Ahí vamos, ahí vamos. Hola, buen día, Ahí soy voy, Mariana ahí voy, Granados. Sí ahí está voy. compartiendo. Sí, ahí voy, ahí voy. Ahí está. Hola, buen día, soy Mariana Granados, soy bailarina de danza contemporánea. Pues antes que nada agradecer a Tere, a Jimena y a Pablo esta invitación a esta sesión, pues un poco para conversar sobre el pensamiento de Maxine, conocerla un poquito y generar pues mayor curiosidad e interés hacia este personaje tan interesante, ¿no? Yo escribí un poco sobre mi experiencia artística con Maxine, que tuve la oportunidad de conocerla, y bueno, les escribí para aclarar un poquito mis ideas y la experiencia, y se los voy a leer a continuación. Bueno, es maravilloso compartir con la audiencia mi experiencia de vida con Maxine Greene. Hoy hablaré de la parte artística de mi proceso creativo como bailarina y creadora escénica. Aproximadamente en el 2003, junto con Gabriela Medina, directora y coreógrafa de la compañía La Manga Video y Danza. Se pausó, ¿verdad? Se fue la imagen, se fue la imagen. Sí. Estaba el texto, se fue la imagen. Ahí va de nuevo, ahí va de nuevo. Creación de una obra que se llamaría Irritante. Este montaje eran reflexiones sobre la guerra, la normalización de la violencia y todo lo que esto implica como humanidad, la crueldad, la indiferencia y todos los niveles de ejercer violencia del ser humano, contrastando con momentos de belleza plena. El inicio de todo este proceso para crear este lenguaje de movimiento fueron una serie de cartas que Maxine nos respondía sobre preguntas que nosotras le hacíamos en torno al tema, a la violencia, a la desigualdad, a la indiferencia, etc. Esas cartas fueron como el guión o la pauta para iniciar toda la creación del lenguaje de la obra.
Para mí, además de lo enriquecedor del montaje, fue la fortuna de descubrir e ir conociendo poco a poco el pensamiento de Maxine. Lograr construir una danza con sus reflexiones fue un privilegio. Y por si fuera poco, en el 2004, la maravilla de ensayar en su departamento en Nueva York, poder compartir con ella además el escenario, escuchar su voz y el nivel de reflexión filosófica sobre cualquier tema que se pudiera poner en la mesa, más obviamente sobre el sentido del arte para la humanidad, es algo que definitivamente cambió para siempre mi quehacer artístico. Podría pues extenderme mucho en este tema, podría darles muchos detalles de cuando la conocí, de las cosas que pude platicar con ella, porque además era muy interesante que mi inglés no era muy bueno y entonces nos comunicábamos un poco a señas, un poco pues sí, con un poco con el lenguaje que podíamos hacer con el cuerpo, con las miradas, con preguntas. Ella hablaba un poquitito de español, entonces pues de esa manera también a veces nos preguntaba, bueno, y esta palabra, y también la integrábamos en la creación del lenguaje. Entonces, pues muy resumido, esta es la experiencia que yo quería compartirles, de haber estado en el escenario con Maxine, de que ella también me parece una mujer increíble, no solo en su pensamiento, sino en lo vigente que aún está, en lo vigente que estuvo en ese momento. Tenía ya 80 y tantos años cuando nosotras trabajamos con ella y era una persona completamente lúcida. Y pues nada, ojalá tengamos más oportunidad de poder platicar esto en otro momento con quien se sigue interesando con el pensamiento de Maxine, y muchísimas gracias por la invitación. I think of the marathon today in a strange way, an image of movement, an image of embodied spirit, and I think of violence against ourselves as human beings, the violence of inability to think, the violence of fixity, the violence of being frozen into space, sitting passive in blind belief, unwilling to act, when to be human is to thrust into the world, to feel one's freedom, to break with carelessness, to break with thoughtfulness, to wonder, to think, to move, to challenge, to protest when we can, to remain. Bueno, pues muchísimas gracias, Mariana, desde donde estés. Mariana no pudo estar presente en vivo, pero ahí estuvo en espíritu con su video. Y qué joya, ¿no? Poder ver, aunque sea un fragmentito de ese video, del cual no hay demasiado, no está la versión completa, no la hemos conseguido, pero tener un pedacito de ese momento donde Maxine Greene está en el escenario y poder entender un poco más cómo
ha impactado en Mariana en su parte creativa, en su bailarina, en su artista escénica, cómo ha impactado la figura de Maxine Greene de manera directa, ¿no? Muchas gracias, Mariana. Y, y ahora, en el momento que sigue, yo le voy a pasar el micrófono a Tere Quintanilla, que va a presentarnos el siguiente segmento de nuestro encuentro. Bueno, es un placer siempre estar reflexionando y aprendiendo y dialogando sobre Maxine. Para mí es un honor promover el desarrollo de Maxine en español en México y Latinoamérica y estar en vinculación con quienes lo están estudiando en otras partes del mundo. Quiero presentar, vamos ahorita a tener una mesa de especialistas, le llamamos, pero realmente son 3 personas que estuvieron con nosotros en el seminario, en el primer seminario, para estudiar el pensamiento y explorar el pensamiento de Maxine Greene. Y les voy a platicar brevemente quiénes están. Es Alberto Villarreal Huerta, que él es licenciado en estudios e Historia de las Artes por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Actualmente se desempeña como docente de preparatoria en las áreas de literatura y antropología. Ha impartido charlas sobre ética animal en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el marco de la asignatura Violencia, Género y Ética Comunitaria, y actualmente coorganiza el coloquio estudiantil de Zoética. Él es uno de los exponentes. Otra de nuestras exponentes es Cinia Quiñones. Ella es doctora en artes por la Universidad de Guanajuato, diseñadora textil por la Universidad Iberoamericana y maestra en creatividad para el diseño de la Escuela de Diseño de Limba. Ha desarrollado una trayectoria académica centrada en la educación estética y artística, integrando investigación, docencia y creación. Es profesora en la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y ha colaborado con la Secretaría de Educación Pública en diseño curricular y formación docente. Su enfoque pedagógico, influido por Maxine Greene, concibe el arte como experiencia crítica y transformadora. Su investigación articula estudios visuales, cuerpo y vestuario con publicaciones académicas y está con la candidatura del SNI. Y Vanessa Horta, quien nos acompaña desde España. Ella es filóloga hispánica y maestra. Trabaja como docente e investigadora predoctoral en la Universidad Complutense de Madrid, en España. Su investigación, situada en la teoría de la educación, propone una lectura hermenéutica de la obra de Maxine Greene para iluminar nuevas formas de comprender la experiencia, la imaginación, la libertad y la responsabilidad ética, social y política en la educación contemporánea. Ellos 3 van a estar dialogando con nosotros y van a ir pasando primero una pequeña presentación. Empezaremos con Alberto. Alberto, ¿qué tienes para compartirnos la mañana de hoy? Bienvenido. Muchas gracias por la presentación y la invitación. Me gustaría leer un pequeño texto que preparé para este encuentro. Entonces, dice así. Es un placer leer una novela, un cuento, un poema y hallar su sentido. Los ojos se desplazan en la página y aparece el deseo de recrearla, hablar sobre lo leído, compartir la alegría del descubrimiento. Pienso que en primer lugar soy escritora y después docente, dice Maxine Greene. En la escritura y la docencia hablan los libros que una persona lleva dentro de sí. Por una parte, planear una clase es leer una situación y escribirla por anticipado. Por ejemplo, pensar en lo que puede interesar o aburrir. Por otro lado, escribir es volver la conciencia hacia la experiencia del pasado y reflexionar sobre lo que hemos conocido, desde lo que salió bien o lo que puede mejorar en las clases que impartimos, hasta la vida que hemos llevado. Green, escritora y docente, escribe sobre su infancia. Al leer, como la mayoría de profesores ya sabe, se establecen conexiones, se crean pautas, se da sentido a lo que parece desprovisto de significado. De niña, siempre estaba leyendo. Me daba vergüenza que me llamaran ratón de biblioteca, pero la lectura por sí sola nunca era suficiente, como tampoco las historias que, cuando apagábamos la luz por la noche, le explicaba a mi hermana sobre lo que había leído aquel día. Estas palabras resumen lo que tantas lectoras y lectores han sentido alguna vez, el deseo de hacer algo con lo que se lee, aunque sea hablar al respecto.
La lectura de un libro expande la conciencia, cambia la mirada interior con la que se percibe el exterior. De esta manera, la conciencia toca la realidad de nuevas maneras. Y es que la lectura y el pensamiento no son actos solipsistas, sino puentes hacia la realidad, a una realidad vista con más imaginación. La escritora Úrsula K. Le Guin escribió que en el futuro necesitaremos escritoras que puedan recordar la libertad, poetas visionarias, realistas de una realidad más amplia. La filosofía de Green es precisamente un realismo de una realidad más amplia. En esta perspectiva, el realismo no es mero pragmatismo que permite salir del paso, cálculo egoísta ni pesimismo. Lo realista es tener dirección, una visión amplia acerca de lo que puede tener lugar en el futuro a partir de las condiciones del presente, a la luz de los acontecimientos del pasado. El realismo tiene que ser imaginativo, de lo contrario, no es realismo en absoluto. La imaginación, dice Green, no es solo la capacidad de formar imágenes mentales, sino de moldear la experiencia en algo nuevo y, de igual modo, la capacidad, por medio de un sentimiento de empatía, de ponerse en el lugar del otro. La imaginación es una facultad necesaria para entender un poco más lo que otra persona siente y piensa, y también puede abrir caminos de posibilidades realistas en medio de la confusión y la desesperanza. Lo que requerimos, además de las invenciones de individuos aislados, es imaginación social, es decir, y cito a Green, la capacidad de inventar visiones de cómo debería y podría ser nuestra deficiente sociedad. Cierro cita. En el pensamiento de Green, la lectura es una manera de expandir tanto la conciencia como la imaginación social con el fin de crear alternativas realistas ante nuestra forma de vida, pues no solamente se leen las páginas de los libros, sino los trabajos artísticos y nuestras propias vidas. Como dice Green, debemos hallar formas de ser dialógicos con relación a los textos que leemos juntos, reflexionar y abrirnos a los demás con respecto a los textos de nuestras vidas vividas. Cierro cita. Las historias que nos contamos dan sentido y estructura a nuestra vida, y estas pueden ser leídas, reescritas, reinterpretadas. Nuestras narrativas nos guían hacia alguna dirección. La manera en la que entendemos el pasado nos hace tomar decisiones en nuestro presente y de esta manera alteran el futuro. Además, nuestra vida individual solo tiene lugar en un contexto social. La historia de nuestra vida aparece en medio de la historia del mundo, en circunstancias que nos antecedieron y que no elegimos, en una realidad llena de atrocidades e injusticias. Ante estos horrores hay que tomar decisiones. Quizás la primera será vivir, a pesar de todo. Y, como dice Green, existen los placeres de ver las caras del mundo, de cuidar un pedazo de la tierra y mantenerlo limpio. Hay muros por pintar, objetos por hacer, carros por reparar, temas extraños por estudiar, calles por explorar. Deja que todo te suceda. Belleza y terror, escribe el poeta Rainer Maria Rilke. Necesitamos buscar, pensar, salir, trascender, abrirse a la lectura y la escritura, al pensamiento y la conversación, la acción colectiva, el trabajo social, el arte. Necesitamos tocar a otras personas, verlas con otros ojos, disfrutar y padecer, imaginar. Y, para concluir, afirma Green, hay que buscar en los claros de la experiencia y estar de un modo más ardiente en el mundo. Y quizás, al final de todo, podemos escribir un libro que pueda animar a una futura filósofa, emocionada por contarle a su hermana sobre lo que ha leído aquel día. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto, por compartir. Ahorita seguiremos conversando. Les pido a todas y todos los asistentes que si llegan a tener preguntas, se sientan libres de escribirlas en el chat para nosotros después integrarlo a la conversación. Y ahora nos va a compartir Cinia Quiñones. Nos tiene algo preparado para esta charla. Cinia. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, en el 2024 tuve la oportunidad de participar en este seminario y para mí fue una experiencia profundamente enriquecedora y bueno, de algún modo significó reencontrarme con algunas preguntas que me han acompañado desde el 2009, cuando cursé el diplomado de profesionalización de la enseñanza de las artes impartido por el IMASE, fue el primer diplomado. Y, y este acercamiento, este nuevo acercamiento al pensamiento de Maxine Greene, no solamente dialoga con esa experiencia previa, sino que resignificó y fortaleció el sentido
de todo este saber o de esta filosofía, otorgándole un nuevo horizonte y una profundidad distinta. La filosofía de Maxine Greene permite comprender la enseñanza de las artes no únicamente como transmisión de conocimientos o desarrollo de habilidades, sino como una práctica de conciencia, imaginación y posibilidad, donde enseñar y aprender se convierte en actos de apertura hacia lo humano y hacia lo que aún puede llegar a ser la dimensión de la posibilidad. En este sentido, resulta pertinente vincular el pensamiento con enfoques contemporáneos, como la propuesta de Henk Bordorff sobre la investigación para, por y desde el arte, que reconoce la práctica artística como una forma de conocimiento. Crear no es solamente producir objetos, sino pensar, explorar y comprender el mundo desde la experiencia. Esta perspectiva dialoga profundamente con Greene, quien sostiene que la educación estética tiene un potencial de despertar la conciencia y ampliar la percepción de la realidad mediante la imaginación, favoreciendo la formación de sujetos críticos capaces de imaginar transformaciones personales y sociales. Esta reflexión adquiere una mayor relevancia en el contexto contemporáneo, desde la expansión de los medios masivos de comunicación, la reproductibilidad técnica y más recientemente la introducción de la inteligencia artificial. Las prácticas artísticas han experimentado transformaciones que tienden a individualizar la producción cultural y a desplazar hacia la periferia los saberes comunitarios locales. Frente a tecnologías capaces de generar imágenes y contenidos con gran eficacia, surge la pregunta inevitable: ¿qué distingue entonces lo humano? Greene nos recuerda que aquello que nos diferencia es la sensibilidad encarnada, la experiencia emocional, corporal, histórica y relacional que configura nuestra manera de habitar el mundo. Desde esta perspectiva, la enseñanza de las artes se convierte en un espacio fundamental para recuperar la dimensión humana de la experiencia, fortaleciendo la empatía, la conciencia y la imaginación como capaces irreductibles de cualquier sistema automatizado. Para mí, el concepto central de la obra de Maxine es el amplio despertar. Ella plantea que muchas personas viven en un estado semidormida, atrapadas en la rutina, los hábitos y la conformidad social. Un automatismo que limita la conciencia moral y social, generando indiferencia y una aceptación pasiva de la realidad como algo fijo. Frente a ello, ya como Ruth nos lo ha comentado, el amplio despertar implica una actitud de atención consciente ante la vida, una disposición de cuestionar lo dado, de reconocer la dimensión ética de nuestras decisiones e imaginar alternativas posibles. En este proceso, la imaginación cumple un papel fundamental porque nos permite mirar las cosas como si pudieran ser de otra manera, visualizar obstáculos y abrir caminos hacia nuevas formas de existencia. La imaginación para Greene no es evasión, sino una fuerza que permite superar la pasividad, asumir la autoría propia del mundo y construir comunidad. Hace posible alcanzar lo que denomina el corazón familiar del extraño, es decir, la empatía necesaria para reconocer la humanidad compartida y generar vínculos sociales más justos. Desde esta mirada, la libertad no es una posición individual, sino un logro colectivo que emerge cuando las personas se reúnen para dialogar y actuar en espacios públicos, participando en lo que metafóricamente se describe como la danza de la vida. Un entramado de experiencias compartidas donde la solidaridad permite recomponer las partes fragmentadas de la comunidad. En este sentido, el legado de Maxine Greene constituye una invitación permanente a sostener el sentido de la posibilidad, a no cesar en la exploración de nuevas perspectivas y a resistir las narrativas que pretenden clausurar nuestro futuro. En un contexto político y social marcado por tensiones, polarización y sentimientos de impotencia, la imaginación se convierte en una herramienta para identificar obstáculos y visualizar alternativas de convivencia mucho más humanas. Frente a los desafíos actuales, como son la automatización creciente, la deshumanización de procesos educativos y la reducción del aprendizaje a parámetros técnicos y medibles, se vuelve no solo pertinente, sino urgente recuperar la filosofía como eje central de la formación. Retomar el pensamiento de Maxine Greene implica reconocer que educar no consiste únicamente en desarrollar competencias, sino en despertar conciencias,
cultivar sensibilidad y formar sujetos capaces de actuar moralmente en el mundo compartido, incorporar reflexión filosófica, la educación estética y la dimensión ética en el diseño curricular no es un lujo humanista, sino una necesidad transformadora para rehumanizar la educación, especialmente en campos como en el que yo me desempeño, que es el arte y el diseño, y, y también colocar a la imaginación, la conciencia y la libertad en el centro de los procesos educativos. Esto significa apostar por una formación que no solo prepare para el trabajo, sino para la vida, para la convivencia democrática y para la construcción de futuros más justos y habitables. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cinia. Me encanta escuchar a Cinia Alberto con dos perspectivas, dos experiencias diferentes, pero súper enriquecedoras pensando en Maxine Greene como sustento a esto que estamos explorando. Y Vanessa ahora nos va a compartir desde su mirada, su lugar. Vanessa, todo tuyo el micrófono. Buenos días allí, buenas tardes aquí. Sí, yo también pude participar en el seminario y andaba haciendo mi tesis doctoral sobre Maxine y también os he preparado un pequeño texto en el que, retomando la cita que presentaba Alberto en su primera presentación, Maxine afirma que la imaginación no es solo la capacidad de formar imágenes mentales, sino que también es la habilidad de moldear la experiencia en algo nuevo y, de igual modo, la capacidad, por medio de un sentimiento de empatía, de ponerse en el lugar del otro. No obstante, día a día nos deslizamos por nuestros feeds de Twitter, X, TikTok, donde titulares como los siguientes capturan nuestra atención. La carrera al infierno climático. El fin de la existencia por la caída demográfica. Se avecina una nueva pandemia mundial. Estos mensajes configuran narrativas sobre un mundo clausurado y fatalista, un lugar en el que se despierta una fantasía apocalíptica, que solo es capaz de moverse entre la causa y el efecto, entre las predicciones construidas sobre modelos alimentados con datos estadísticos basados en el pasado, que nos informan de que, si así pasó, así inevitablemente pasará. Por lo que, ¿para qué acometer acciones medioambientales o trabajar en esas estructuras sociales si toda acción escapa a nuestro margen de acción? ¿Para qué si todos los límites son inamovibles? Y lo que es más preocupante, estas tendencias acaban convirtiendo los límites en muros infranqueables, donde comenzamos a actuar como quien camina por un territorio con un mapa en la mano, recorriendo sucintamente las líneas blancas que indican los caminos señalizados, pero se detienen justo donde el papel termina, como si el límite dibujado fuera el final de toda existencia, olvidando, sin embargo, que los límites son meras fronteras. Fronteras en las que situarnos para pensar si deseamos traspasarlas. Fronteras en las que imaginar que hay al otro lado. Fronteras en las que cuestionarnos quiénes somos y cómo eso dialoga con la otredad. Márgenes en los que elementos quedan un poco ocultos. Esta parálisis ante los límites genera una sensación de impotencia que Maxine Greene denomina adormecimiento, o estado de la conciencia pasiva, un estado de anestesia en el que se acepta el mundo como algo inmutable o predefinido, en el que la persona se deja apoderar por una sensación de impotencia ante las fuerzas que escapan a su control, lo que la conducen a la sumisión e inmersión acrítica en la realidad. Ante este panorama, Greene nos cuestiona con una pregunta aguda, una pregunta que os lanzo también a vosotras. ¿Es realmente cierto que no hay otro sentido de la experiencia posible? Yo creo que su respuesta sería rotunda. No, no es cierto. Para ella, la imaginación es precisamente eso, una fuerza ética que nos rescata de la sumisión. Si el fatalismo y la parálisis son el resultado de aceptar la realidad como un mapa completo y sus límites como el fin, la imaginación es una brújula que nos permite decir que pudo ser, que esto que vemos pudo ser de otra manera, y que esto que vemos aún puede ser de otra manera. Frente al adormecimiento, Greene propone un acto de despertar amplio. Este despertar es la conciencia activa, un esfuerzo por romper con la actitud natural que da por sentadas las injusticias del mundo. No se trata de un simple optimismo, sino una postura crítica que se niega a naturalizar el dolor o la fatalidad histórica que anuncian estos titulares, por ejemplo, que os he leído. Al preguntarnos por qué es así y no de otro modo, en nosotros emergemos del estado de adormecimiento,
y nos posicionamos como agentes capaces de iniciar una nueva secuencia de eventos. Pero ¿cómo cultiva Green este despertar? Aprovechando las posibilidades que abre la conversación con el arte, para imaginar el mundo como si pudiera ser diferente. Y es que una obra musical, una pintura, un poema, suspenden momentáneamente la lógica de la causa y el efecto. El así pasó y así pasará. Y nos ofrece un mientras tanto, un espacio intermedio donde las fronteras de lo posible se disuelven. Yendo más allá, al compartir la experiencia estética y construir nuevos significados de forma conjunta, se activa la imaginación social. Esta no solo permite la empatía de ponernos en lugar del otro, sino que nos obliga a crear un espacio público donde poder dialogar y planear un futuro en común. Un futuro que no está predeterminado por los datos del pasado, sino que es fruto de un compromiso ético con nuestra agencia y comunidad. Un ejemplo de cómo se cultiva este despertar fue la práctica vivida a lo largo del primer seminario sobre Maxim Green, donde habitamos encuentros con sus textos y diálogos, con objetos artísticos analizados en su obra, y donde escribimos mucho sobre ello. Esto supuso una conmoción que nos invocó a despertar nuestras conciencias. Pudimos dialogar sobre un quinteto de viento, sobre el hombre en la guitarra azul de Picasso y Wallace Stevens. Fue una invitación para tomar las figuras y los relatos que otros habían construido para nosotros y, en lugar de aceptarlos como destinos inevitables, abrazarlos como trampolines para ir más allá, para imaginar otras maneras de ser y estar en el mundo. Cuando bailamos o conversamos en torno a las preguntas que emergen del arte, nos sentimos interpeladas a salir de nuestro adormecimiento al encuentro de la comunidad, dispuesto a percibir lo que está ahí, latente, a la espera de ser nombrado. Lo hacemos no solo cruzando nuestro bagaje personal con las problemáticas contemporáneas, sino configurando una comunidad de personas despiertas, conscientes tanto de la estructura que nos atraviesa como de aquellas grietas que se abren al atreverse a imaginar. ¿Para qué Maxim Green hoy? Para aprender a vivir frente a los discursos del final y la catástrofe. Para respondernos que siempre hay algo que está en nuestras manos, porque la filosofía de Maxim Green es una reafirmación de la libertad, que la libertad no es un estado, sino un compromiso continuo que se nutre de la imaginación. El individuo anestesiado se rinde ante los límites, mientras que el individuo despierto los mira con una mezcla de curiosidad y rebeldía. Usa su imaginación para trazar las primeras líneas del mapa que aún está por dibujar al otro lado, participando activamente en la perpetua y dramática recreación de este mundo. Así es Maxim Green, una invocación a la imaginación. Qué maravilla, Vanessa. Realmente es maravilloso escuchar otras personas hablando, muchas personas hablando del impacto de Maxim Green eh, en nuestras vidas, en las vidas. De hecho, me interesaría si pueden profundizar un poquito, Cinia, Alberto y Vanessa, qué impacto tendría, ahorita ya Vanessa nos habló un poco de ello, la figura de Maxim Green en los tiempos actuales. Si brevemente, un minutito, un algo que nos puedan compartir. ¿Quién dice yo? Alberto. Sí, por mi parte, yo estoy de acuerdo con el diagnóstico de Vanessa, que vivimos en un mundo donde las alternativas de tipo político y social suelen minimizarse o ni siquiera notarse. Lo que sí necesitamos es imaginación social, hablar con otras personas. Creo que de hecho ya no estamos acostumbrados a hablar, a compartir puntos de vista divergentes con mucha frecuencia, pero necesitamos, a pesar de las diferencias, poder hablar. No porque el diálogo lo pueda resolver todo, pero sino porque es una condición necesaria para cualquier cosa. Entonces, pienso eso. Y Maxine Green escribió precisamente sobre eso. Creo que eso es importante. Muchas gracias, Alberto. Cinia. Sí, bueno, yo creo que Maxine Green nos hace una invitación constante, que no es sencilla y es muy desafiante, y es a no vivir dormidos, a aceptar que el mundo no es algo terminado ni cerrado, así como ya nos compartió Vanessa, sino que es algo que se puede construir, que nosotros tenemos la capacidad y la imaginación para poder generar un mundo diferente, y esto implica también volver a sentir, ¿no? Actualmente
la tendencia es a adormecernos, a anestesiarnos, estamos tan inmersos en muchos estímulos que pues a lo mejor también como un mecanismo de defensa nos adormecemos ante la realidad y ante estas noticias que parecen avasalladoras, ¿no? Entonces, Maxine nos invita a volver a sentir, a volver a mirar y a volver a imaginar para pues generar no solamente posibilidades, sino asumir una actitud crítica y moral ante esta realidad. Y creo que eso es lo más desafiante, ¿no? Retomar la responsabilidad como seres humanos, como entes sociales, como comunidad y volver a imaginar un mundo mejor. Vanessa, ¿algo más que quieras complementar sobre este tema? Creo que ya lo expusiste un poco bonito, pero No, pero estoy muy de acuerdo que Maxim Green nos da un lenguaje para no rendirnos ante la dificultad y ante el fatalismo que vemos, ¿no? El otro día hablaba con una docente en un colegio y ella me decía, las familias son muy complejas, el alumnado no tiene la ayuda para seguir adelante y muchas veces nos dan ganas de rendirnos, ¿no? Yo creo que Maxim Green nos da un lenguaje para decir por muy complejo, por muy incomprensible, por muy fuertes que sean los límites que vemos, hay un espacio siempre para imaginar cómo configurar nuestra práctica y hacer algo, ¿no? Tomar una decisión activa para transformar o participar en el mundo. quisiera yo hacerles otra pregunta, voy a dar un poco el giro. Ustedes dicen los tres participaron, de hecho Mariana también y todavía más personas que nos acompañan participaron en el primer seminario. Ese primer seminario no fue académicamente impartido de una manera como un seminario tradicional de un filósofo, sino se impartió desde la metodología de educación estética. ¿Ustedes cómo consideran esa forma de aprendizaje, esa forma de estudio? Y por qué lo consideren así? ¿Quién dice yo? Am, Alberto. Gracias. Pues pienso que con frecuencia cuando leemos a una pensadora no sabemos cómo se traduce eso a una realidad. Aun por más que Maxine Green precisamente hable de la necesidad de actuar. Precisamente yo creo que la metodología del IMASE es una de las expresiones posibles que que puede tener el pensamiento de Maxine Green. Sin duda, pues hay un diálogo y una retroalimentación. Em, y eso fue muy interesante. Pocas veces uno puede ver algún discurso, alguna teoría en la práctica. Entonces yo lo veo así, como, pues sí, como un poco como creación artística. Tienes una idea, finalmente le das una forma. Y eso es lo que es interesante, ¿no? Ujú. Gracias, Alberto. Vanessa, Cini, ¿algo que quieran abonar? Bueno, yo considero que, bueno, durante el seminario, pues leímos a Maxine, la escuchamos, vimos videos, trabajamos con textos, con trabajos artísticos, obras, imágenes, eh, con artistas maestros, hubo pues platicamos con los creadores y entonces esto nos permite dialogar en muchos sentidos, dialogar con el texto de Maxine como si estuviera presente, dialogar con tus compañeros que tienen diferentes interpretaciones y puntos de vista y yo creo que este diálogo es el que construye la experiencia y pues que hace, como dice Alberto, hace vívida esta construcción del conocimiento de manera colaborativa, de manera comunitaria, y que se vuelve en un aprendizaje muy significativo y que le da todo el sentido a la filosofía de Maxine Green. O sea, creo que leer a Maxine como un texto alejado de esta experiencia, pues no profundiza tanto, ¿no? Porque se queda con la interpretación del lector, ¿no? Pero cuando dialogas con todos estos elementos, con las obras, con los artistas maestros, con tus compañeros, con otros textos, pues genera una dimensión más completa.
Gracias, Cinia. Vanessa, ¿algo que aportar? Yo añadir que Maxim Green reivindica, ¿no? A través de toda su obra la metáfora y el dialogar a partir de esas metáforas. Y la verdad que acercarse a un foro de conversación sobre un autor o una autora desde ahí, desde haciendo patentes sus metáforas y en comunidad, quizá lo... Porque yo venía leyendo Maxim Green y sus libros están plagados de metáforas, pero el trabajar las metáforas en conjunto da vida y genera una comunidad que somos, ¿no? De la que personas apasionadas por este autor, pero también personas que desde la experiencia de lo vivido y viendo que es posible, construyen un compromiso, ¿no? Con una forma de enseñar contextualizada y dialogada. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a los tres por compartir con nosotros y por formar parte de esta comunidad, por seguir formando parte de esta comunidad. Quiero agradecerles. Ahorita vamos a continuar con otra etapa de este encuentro. Nada más quiero leer brevemente. María Zavala dijo, gracias por difundir esta filosofía de Green. Importante no olvidar el sentido del arte, la unión de la imaginación, de la crítica, del pensamiento y el actuar dentro del quehacer artístico. Y Ruth Schillian dice, me impresionan mucho las presentaciones académicas de Alberto, Cinia y Vanessa. Gracias por tus aportaciones. Creo que a Maxine le habría encantado. Muchísimas gracias a todas y a todos por participar en este momento. Samantha dice, coincido, agradezco por compartir a las y los exponentes. Es importante imaginar mundos posibles. Vamos a dar paso a lo que continúa. Todavía nos faltan 3 bloques. Creo que nos vamos a ir un poquito más de las 11:30 para que lo vayan tomando en cuenta y seguiremos conversando un poco después de estos 2 bloques que continúan. Pablo, todo tuyo. Muchas gracias. Y sí, continuando, tenemos ya 2 momentos más, nos quedan. El siguiente momento, así como escuchamos las palabras de la mesa, de esta mesa académica, las palabras de Mariana Granados en relación al impacto de Maxim Green en su vida profesional escénica, vamos ahora a escuchar un testimonio de parte de una docente que nos va a contar cómo ha sido el impacto de la filosofía de Maxim Green y la educación estética en su vida como docente. Ella es Gabriela Antúnez Álvarez, es de profesión mercadóloga, pero llegó a la docencia en el año 2010 y en el año 2012 tomó el diplomado de educación estética transformando la práctica educativa. Y en el 2015 volvió a tomar este diplomado por segunda vez. Posteriormente impartió talleres con el IMASE llamados Estrategias de Apoyo Docente para impulsar el reconocimiento y la utilización imaginativa de materiales didácticos con los que cuentan las escuelas y también el taller de reflexiones de la práctica docente a través de la educación estética. Finalmente, formó parte del primer seminario de acercamiento al pensamiento de Maxim Green. Adelante, Gabriela. Muy buen día. Bueno, pues yo soy Gabriela y hoy voy a compartir un poco sobre cómo ha impactado la filosofía de Maxim Green y la educación estética en mi labor docente. Intentaré, porque no sé si logro encontrar las palabras que efectivamente transmitan lo que en mi experiencia ha sido llevar a cabo mis planeaciones y su puesta en marcha en el aula, tomando en cuenta todo lo que he aprendido de Maxim y su pensamiento a través del IMASE. Quisiera que las palabras me alcanzaran y que no opacaran lo que ha significado para mi vida, para mi práctica y para mis alumnos el haberla conocido, ya que su filosofía ha tenido un impacto profundo en la manera en que concibo el proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre todo en cómo percibo el papel del docente y el de mis alumnos en el aula. Antes de acercarme a su pensamiento, mi labor docente estaba más centrada en el cumplimiento de los contenidos según los programas vigentes. Sin embargo, la educación estética me llevó a replantear la enseñanza como una experiencia más viva. Este conocimiento me ha permitido estar de manera más consciente en el mundo. Ahora noto que soy indispensable para lograr algo en el aula y dimensiono que no soy un objeto finalizado y sin posibilidades. Ahora sé que abrir mi perspectiva puede romper con la rutina y con el hastío que viene al final de los actos de la vida mecánica que imperan las aulas.
Al igual que notar y hacer notar alternativas, acaba con la automatización que trunca el poder de la imaginación. Uno de los aportes más significativos de ella a mi vida y a mi práctica ha sido su insistencia en ver la educación como un acto de libertad y de conciencia. La educación estética ha sido una guía para llevar a mis alumnos a percibir su mundo desde distintas perspectivas, en un contexto como el de la secundaria, donde los adolescentes se encuentran en un proceso crucial de construcción de identidad. Esto ha sido sumamente importante, ya que han aprendido a estar con uno mismo y también a estar con los demás. Desde hace 14 años comencé a ver a mis alumnos no solo como receptores de contenidos, sino como sujetos capaces de cuestionar, imaginar y transformar su realidad. Para que esto ocurriera, como docente, me fue necesario tomar la decisión de transformarme primeramente. Tuve el deseo de aprender para una mayor realización personal, de ir más allá, elegí involucrarme. Pienso que como docentes nos toca edificar un compromiso ético ante el papel que desempeñamos dentro de la educación. Maxine sostiene que la imaginación permite ir más allá de lo dado, rompe con lo cotidiano y abre posibilidades nuevas, lo cual es lo que actualmente piden los nuevos programas. Ahora con la nueva escuela mexicana, se busca formar personas con valores éticos, sentido social, pensamiento crítico, respeto a la diversidad y con compromiso con su comunidad. Una comunidad que actualmente es vista como dada y regida por normas inamovibles, no cuestionadas. He aquí la importancia de que en la escuela se comparta con los alumnos bajo otras formas, para hacer mover lo inamovible. Ahora el perfil de egreso está centrado en una educación humanista, inclusiva y orientada al bien común, donde se demanda que se tome en consideración el contexto escolar y comunitario. Maxine sostiene que la imaginación es una herramienta esencial para que los individuos puedan concebir realidades más justas, lo cual coincide totalmente con los requerimientos de la nueva escuela mexicana. Ahora más que nunca, considero que es crucial la preparación de los maestros para lograr una conexión real con estos programas y así renunciar a separaciones artificiales entre la escuela y su entorno, y por ende, organizar el mundo en términos de los trabajos y los trabajos en términos del mundo. Es importante aprender a provocar que nuestros alumnos construyan sus propios significados y así poder cambiar a las personas que pueden transformar el mundo. Para Maxine, el aula es un espacio donde los estudiantes pueden ejercer su voz y expresar desacuerdos y participar activamente en la construcción del conocimiento. Esta idea me llevó a replantear las dinámicas de poder dentro del salón de clases. Poco a poco he intentado moverme de un lugar de autoridad incuestionable para construir un diálogo colectivo. Escuchar a mis alumnos y validar sus opiniones es algo que con el tiempo he aprendido. Además, la incorporación del arte en mis clases me ha enriquecido y me ha nutrido. Ha sido una experiencia sumamente profunda. Se ha convertido en un medio para romper con la rutina y la pasividad. Un detonador para provocar exploraciones donde cada estudiante puede aportar desde su propia mirada. También he observado que cuando el arte está presente, se construyen vínculos más profundos entre los estudiantes. Finalmente, Maxine ha fortalecido mi identidad docente al recordarme que enseñar es un acto de esperanza. A pesar de las dificultades que enfrenta la educación secundaria, Britney insiste en la importancia de creer en la posibilidad de transformación. Esta perspectiva me ha ayudado a no perder de vista el sentido profundo de mi labor y a entender que este tipo de enseñanza puede abrir horizontes en la vida de mis estudiantes con la intención de construir un mundo mejor para todos, un mundo más justo y equitativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby, Gabriela. Gracias por inspirarnos con esas palabras. Hay un mensaje de Nayeli que dice: gracias por este espacio valioso de reflexión. Yo conocí recién a Maxine en el proceso de investigación de mi tesis, aún en curso, y fue por ello que enganché con esta plática. Tengo que moverme, bueno, seguiré conectada. Nos agradece y nos desea buen día. Hay una pregunta de María, que María te respondo en un ratito. Seguimos con Jimena. Le paso el micrófono a mi compañera Jimena. Hola Pablo, hola a todo el mundo. Oigan, pues me emociona muchísimo estar aquí
sobre todo después de escuchar tu texto, Gaby, pues se me cierra la garganta, la verdad, eh, por- porque nosotros sabemos de ese proceso, ¿no? Pero me emociona mucho estar aquí, sobre todo después de lo que he escuchado de toda esta gente que como yo ama a Maxim y confía en sus ideas para trabajar, crear, vivir y sobre todo confía que pensar en colectivo y actuar en colectivo puede todavía salvarnos. Eso para mí es muy importante. Y les voy a pedir que en la medida de lo posible, quien tenga las condiciones, prenda sus cámaras para verles, si pudieran, si pudieran. Si no, está muy bien, pero si pudieran, me encantaría verles las caritas. Y me gustaría primero que pensáramos en la idea de qué es describir. ¿Qué sucede? ¿Qué ideas vienen a nuestra cabeza? Muchas gracias, muchísimas gracias. ¿Qué ideas vienen a nuestra cabeza cuando pensamos que vamos a describir algo? No me lo digan, pero piensen qué herramientas, qué palabras, qué acciones nos ayudan a describir. Y si quieren y pueden, váyanlas anotando en un cuadernito, en una hojita que tengan ahí cerca. Me gustaría que anotaran o que por lo menos tengan en mente qué necesitamos cuando queremos describir o describirnos nosotras mismas, nosotros mismos algo. Nada más escríbanlo ahí. ¿Qué es necesario? ¿De qué se precisa para describir? Ujú. Y ya que lo tengan ahí, eh, ese pensamiento, esa palabrita ahí escrita, ese tip para la descripción, le voy a pedir a Pablo si me pone una imagen. Pablo, que es la maravilla de todo en este mundo, pero además de poner las cosas en orden, ahí está una imagen. Me gustaría que la vieran un momentito y tratáramos de ver solo las líneas horizontales que están en este dibujo. Traten, no les pido que borren el resto porque está ahí y es muy difícil dejar de notar lo que está ahí para ser notado, como diría Maxine, pero que solo traten de ver las líneas horizontales, cómo son, traten de describirlas, qué grosor tienen, cómo se imaginan la densidad de esas líneas. Vamos a tratar de hacer poner algunas palabritas ahí en lista que describan estas líneas horizontales. Ajá, sus cualidades sobre todo. Tratemos de describir estas líneas y escríbanlas ahí. ¿En el chat, Jima? No, Ah, escríbanlas en su cuadernito, en individual, manténganlas con ustedes y solo les voy a pedir al ratito que escriban algo en el chat. Pero por ahora, en un cuadernito que tengan, en una hojita, en su celular, que ahora usamos mucho para anotar, ahí les voy a pedir que las escriban. Unos minutitos para que escriban esto. Sí ven la imagen bien, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Buenísimo. Ok. Y después de esto, les voy a pedir que tengan esa anotación ahí de las líneas horizontales y que ahora empecemos a ver las líneas verticales. Además de ser verticales y horizontales, ¿qué otras diferencias se encuentran entre esas líneas? Ujú. Ya tenemos la anotación del horizontal, ahora lo vertical. Esas líneas, esos trazos que decidió el pintor, el ilustrador, el grabador, en este caso, ¿cómo son esas líneas? ¿Alguien quisiera compartirme su primera escritura? ¿Qué vio
en las líneas horizontales? ¿Qué notó? Anímense. Una palabrita, aunque sea, por ahí. Yo noté que hay algunas que son gruesas, son Ok, negras, algunas bueno, son rectas, largas y algunas están cortadas. ok. Eso. Muchas gracias, Cintia. ¿Algo más en esa observación de las líneas horizontales? Hola, ¿me escuchan? Hola, Rocío, sí, Hola, perfecto. mucho gusto, gracias por el Mucho gusto. espacio. Yo pienso que son discontinuas, tenues, algunas sugeridas, curvilíneas. Ok, muchas gracias, Rocío. Ahora vamos con las verticales. ¿Quién me platica si hay diferencias, si son iguales? Las verticales. Hay unas muy largas y otras Ajá, que son muy cortas. También como que generan un ritmo porque son paralelas. ok, ok, perfecto. ¿Alguien más nos quiere platicar de alguna otra cosa que haya notado en las líneas verticales? Y yo noté que son más continuas, saturadas, definidas, espesas, contrastantes. Ok, muchísimas gracias. Ahora vamos a ir como una capita más y vamos a tratar de pensar en describir lo que forman esta pareja de líneas, las verticales junto con las horizontales. Ajá, vamos a ver un poquito más y vamos a tratar de ver qué están formando y de describirlo también. Ajá, ya tenemos una descripción del horizonte, de la verticalidad y ahora vamos a tratar de ver qué forman en su conjunto estas líneas y escriban algunas palabritas de qué están formando. Quizá pueda parecer muy obvio que hay una retícula, no lo sé, pero vamos a tratar de ver un poquito más. Ahí tenemos la imagen exclusiva para nosotras, para nosotros. Nunca más la vamos a tener en un momento como este. La podremos ver en otros, pero en este, nunca más. Aprovechémosla. Y hagan sus anotaciones para que no se nos olvide. Alberto, Vanessa, Ruth, Tere, Pablo, Gaby, Linia también pueden participar, ¿eh? Bueno, algo que pude notar, Ajá, am, bueno, no sé si viene a cuento, pero las escaleras y también el poste de luz son más gruesas, ajá, porque tienen que ver, creo que tiene que ver con el material, que es como más robusto. Son más ok. gruesas las líneas que las conforman. Ok, hay unas escaleras, hay un poste de luz, notas que las líneas tienen que ver la representación de ciertos materiales, quizá, ¿no? ¿Qué más? Ya que Alberto abrió la mesa para decir qué se forma con estas líneas horizontales y verticales. A ¿Qué ver, ya, más? ajá, pues yo veo que se forma unión y estructura. Unión y estructura. ¿Cómo es esta unión y cómo es esta estructura? Platícanos. Ajá, pues bueno, veo muchas uniones entre las líneas horizontales y las verticales, o sea, no encuentro un espacio donde no converjan. No, ajá, y al unirse están formando estructuras, como es en sí todo el edificio, cada una de las ventanas, las escaleras. Ok, ok. Veo estructuras pequeñas y una estructura mayor. Ok, estructuras pequeñas, una estructura mayor, ventanas, entrada del edificio. Ahí ya vamos pensando como en elementos más reconocibles que líneas verticales y horizontales, ¿no? Y el edificio en sí también, ajá. Ok. ¿Alguien más nos quiere platicar? Yo veo que se forman rectángulos
cuadrados y Ujú. espacios. Ok, rectángulos, cuadrados y espacios. Muchas gracias, Cintia. Y ahora vamos, ¿alguien más quisiera decir otra cosita que se forme, que noten en esta En conjunción, el chat, Tere? en el chat hay Hola, varias. Dicen, se hola, crean buen formas, día. objetos, figuras, retículas, marcos, texturas, un Ok, hábitat, un lugar. Hay varias en el chat. retícula, un hábitat, un hogar. Yo Rosy iba a noto decir algo. simetría en los edificios, en el color, en las líneas, en las ventanas, en las escaleras. Ok, simetría, dices. Rosy, ya no me escucho ahí. Y sí, como dice Tere, acá en el chat también dice formas, objetos, figuras, retículas, marcos, texturas, un hábitat, un hogar, luz. Ajá, perfecto. Pues ahora vamos a dar, no me quiero extender muchísimo, pero vamos a dar un pasito más adelante. Ya describimos, ya analizamos cómo estas descripciones conviven y lo que quisiera es que tratáramos ahora de interpretar de alguna manera qué hay detrás de estas estructuras, qué hay detrás de esto que notaron ustedes, qué hay detrás del poste que notó Alberto, de las ventanas, de la entrada del edificio, de estos espacios, de este hábitat, de este hogar. Y ahora sí, que a lo mejor dejemos de describir y empecemos a interpretar un poquito más. Y pongan construyan alguna pequeña frase de lo que ustedes consideran que hay detrás. Ajá, pueden usar sus palabras, las que usaron para describir, pero también pueden usar otras que les hayan llegado a la cabeza. Una frase pequeñita y ahora sí les voy a pedir que esa frase la compartan en el chat para que la podamos ver todo el mundo. Escriban, escriban sin temor. Si tienen más de una frase, también compártanla y vamos a dar un minutito más para que esto. Ok, ok. Vamos a cerrar y vamos a leer. Voy a leer esto que acaban de escribir ustedes, que nos compartieron. Dice, un hábitat, un hogar, luz, hay un espacio que espera ser habitado. Hay un espacio que espera ser habitado. Hogares en invierno, un barrio antiguo, vidas al interior, silencio en la tarde. Departamentos demasiado pequeños para el tamaño de las familias que viven ahí. Calor de hogar. ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué. Un momento silencioso detenido en un interior. Familias que viven sus experiencias con alegrías y tristezas. Rendijas de misterio en medio de la simetría. Las líneas verticales mueven mis ojos a diferentes partes. Está nevando aquí.
así que también estoy mirando el suelo. Parece vacío, triste, abandonado. Persona o personas conviviendo, niños, niñas, adultos, tranquilidad en otoño, silencio en la tarde, invierno, control, los primeros edificios, familias, cosas personales, espacios habitados y otros vacíos, mascotas, plantas, alimentos, electrónicos, abrir las ventanas al exterior, vivienda y convivencia, soledades y espacios en blanco, posibilidades y discontinuidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jimena. Gracias, un aplauso para Jimena. Esto fue una pruebita para que conociéramos un poquito de parte de este gran concepto que Maxine siempre nos incitaba, ¿no? a la observación en detalle, a esta práctica de poder observar con distintos ojos y que luego esto se ha convertido en parte de la metodología de educación estética. Y bueno, ya llegamos al final. Yo les quiero, antes que vayamos ya a despedirnos, hay una pregunta de Marta que dice: ¿dónde encontrar bibliografía sobre su pensamiento y su metodología en la pedagogía? Y Marta, te comento y les comentamos que hay muy poco material de Maxine Greene, sobre todo en español. Maxine Greene no escribió demasiados libros. Sí se hicieron muchas compilaciones de muchas de sus innumerables lecturas y conferencias y clases. Sin embargo, en español tenemos dos de sus libros. Uno es, aquí está, no sé si se ve, Variaciones, no se ve. Variaciones sobre una guitarra azul, que este libro fue traducido, ahí lo tiene Tere en sus manos, fue traducido por Tere Quintanilla. Un aplauso, porque gracias a ella tenemos este libro traducido, del que no hay ni siquiera demasiadas copias en el país. Y después, Pero sí existen. sí existen, algunas quedan. Y tenemos Liberar la Imaginación, que tampoco se ve. Ahí va. Liberar la Imaginación, que fue traducido en España. Es toda la bibliografía que hay como libros. Después, nosotros desde el seminario, que ahora les voy a contar brevemente sobre el seminario, pero nosotros nos hemos dado a la tarea de hacer que se tradujera parte de este material, parte de algunas conferencias que hemos utilizado en el seminario. Y bueno, les comento que este seminario que comenzó en 2023, hicimos la primera emisión piloto del seminario con un grupito muy pequeño del IMASE. En 2024 hicimos la primera emisión oficial del seminario de acercamiento, y nuestra honesta búsqueda es de conocer más a Maxine, no solamente enseñarle al mundo quién era Maxine, sino también que sea este seminario la excusa para que todos aprendamos e investiguemos más sobre Maxine Greene. Y ha sido una experiencia muy rica para todos quienes hemos sido parte del equipo de facilitadores, y también para los participantes. Y el año pasado hicimos una pausa porque tuvimos un diplomado muy intenso de educación estética, pero volvemos a hacer un nuevo seminario de acercamiento que va a comenzar en el mes de abril. Jimena, ¿quieres decir algo? Sí. Nada más que está poniendo Alberto acá, como fuente secundaria en español está su tesina. Bueno, Sí. yo quitaría lo de secundaria como una de las fuentes primarias, porque Alberto es un gran estudioso de Maxine Greene, entonces también está padrísimo que ahí está su tesina como fuente primaria junto con esos libros, diría yo. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Jimé. Y Tere también menciona, ahí está la página del Maxine Greene Institute, donde pueden encontrar algo más de material de Maxine Greene.
Y bueno, les quiero compartir esta pantallita, nuestro seminario que comienza en el mes de abril. Son 6 módulos. Nos vamos a reunir los tercer sábados de mes. Va a ser en horario de 10 de la mañana a 12, 10 a 12, hora del centro de México. Y ahí tenemos las fechas, si quieren como darle un vistazo y quieren tomarle captura de pantalla y cualquier información nos pueden escribir ahí a maximgreen@imase.org.mx. Y no sé si hay algo más que me esté olvidando. Seguramente vamos a lanzar la convocatoria para que puedan inscribirse y podamos enviarles más información. Seguramente a comienzos de marzo ya estaremos haciendo la convocatoria. Y Tere, Pablo, sí. nada más si puedo decir, en abril se va a iniciar el seminario y en septiembre se va a iniciar otro diplomado en educación estética, por si lo que interesa también es la práctica. Y la combinación de las dos, de la parte filosófica y de la parte práctica, es muy enriquecedora, así se los puedo decir. Exacto, sí. Saber que este pensamiento de Maxim Green ha infundido de conocimiento de base para lo que es la metodología de educación estética, que finalmente es la puesta en práctica de su pensamiento, ¿no? Así que, bueno, estén atentos, estén alertas. Yo tengo solo palabras de agradecimiento para todas, todos que han estado ahí. Perdón que nos pasamos de tiempo, pero bueno, nos entusiasmamos. Y ¿quieren decir algo más? Jimena, Tere, alguien del equipo. Rocío Pérez pregunta que si el seminario es virtual. Sí, el seminario es Sí. virtual, es internacional. En la primera emisión tuvimos participantes de Colombia, de España, de Estados Unidos, de México, de distintas partes de México. Y sí es virtual. Y ya. Yo, una Sí, cosita más, sí. nada más, eso que el seminario también se traduce en mucho escribir, como pueden ver, Alberto, Vanessa, Gaby, Cinia, también tiene que ver con escribir y con asentar. O sea, es muy bonito hablar de Maxim, pero no se queda ahí, sino que sí lo aterrizamos en textos, estudiamos mucho, platicamos mucho, nos queremos mucho y ojalá que puedan acompañarnos en el seminario o en el diplomado o en las dos cosas si ya de plano quieren navegar en el mar de Maxim Green, la educación estética y abrir los ojos. Oye, Muchísimas gracias a todo mundo. Pablo, también voy a poner, si Sí, están interesados en el libro de variaciones sobre una guitarra azul, sí. no lo encuentran en librerías, pero sí los tenemos nosotros. Nosotros tenemos todos los libros, todos los que existen, están, están en poder del IMASE, entonces pueden escribirle ahí al correo del mismo seminario y nos ponemos de acuerdo para poder entregárselos llegar o vernos, encontrarnos en algún lado, ¿vale? Para podérselos Exacto. vender. Sí. Ahí copié la dirección y también nos dice Alberto que si quien quiera tener acceso a su tesina, ahí está su dirección, alberto.v.huerta@gmail.com. Pues bueno, llegamos al final. Muchísimas gracias a todas, todos y bienvenidos a conocer un poco más este mundo que es inagotable, como dice Maxim, lo incompleto, la sabiduría de lo incompleto y este pensamiento que pareciera que siempre va creciendo y que siempre más indagamos y más nos queda por indagar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth, por acompañarnos. Por Gracias, favor, dale Ruth. las gracias al Instituto Maxim Green, a todos los integrantes por seguir de la mano con nosotros. Gracias a ustedes. Ha sido maravilloso. Gracias por incluirme. Can I say that right? Sí, Gracias a ti por acompañarnos siempre. Gracias al instituto porque gracias. Práctica. y sigamos construyendo conversaciones. Estamos en Sí. comunicación y nos encontramos pronto.
Gracias. Felicidades a todos los ponentes. Sí. Felicidades, Gaby. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias por la oportunidad. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta Gracias. pronto. Enhorabuena a todos. Gracias. 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 Gracias.